12, versículo 7. Muy bien, comenzamos a transmitir a través de estos medios de comunicación de Facebook, Fe y Poder Guadalajara y Ministerios Palabra de Fe Jalisco. Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros amigos, hermanos, familiares y toda persona que nos ve a través de estos medios. Cristo les ama, nosotros también, y Él tiene una palabra específica de sabiduría, de conocimiento para cada uno de ustedes, y sobre todo la voz del Espíritu. Sea sensible a la voz del Espíritu Santo para que pueda ser edificado en la buena palabra de Dios, para que usted crezca como un edificio. Asimismo, cuando vengan ríos y golpeen contra esa casa, no sea derribada, porque esté fundada y está fundada sobre la roca, que es Cristo y su palabra. Segunda carta a los Corintios. Estamos viendo el tema que se llama los dones del Espíritu de Dios, dones de sanidades. Pero estamos viendo por qué las personas no pueden sanar, o por qué no se manifiestan los dones de sanidades en algunas personas. Y para ello estamos viendo el tema del aguijón del apóstol Pablo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobre madera. Padre, te damos gracias en esta noche. Desatamos la sabiduría y la revelación que proviene de ti, Señor, de la fuente de vida que eres tú, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia tuya y tu palabra, Señor. Nos sometemos a tu palabra. En el nombre de Jesús yo declaro que tenemos la mente de Cristo, que pensamos, hablamos y actuamos como Cristo aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Y que oímos la voz del Espíritu de Dios así como Cristo lo escuchó mientras anduvo sobre la tierra, en el nombre de Jesús. Yo declaro espíritu de sabiduría y de revelación en el nombre de Jesús, para que se alumbren los ojos de nuestro entendimiento, según Efesios 1:17. La sabiduría de Proverbios 3 y Proverbios capítulo 8, esa sabiduría que es más preciosa que el oro y la plata, porque es la sabiduría que viene de ti, Padre Celestial. Recibimos tu palabra como una semilla incorruptible. Y declaro que somos árboles plantados junto a corrientes de agua, que damos nuestro fruto en nuestro tiempo y nuestra hoja no cae. Y todo lo que hacemos prospera en el nombre de Jesús. Señor, que no sean mis pensamientos, ni mi voluntad, ni mis ideas personales, sino seas tú a través de mí. Espíritu de Dios, tú pones pensamientos en mis pensamientos, palabras en mi boca, para bendecir a naciones, a países, a pueblos. Te doy gracias, Señor, porque eres tú, Espíritu de Dios, hablándonos en esta noche. En el nombre de Jesús, derribo todo argumento que se levante contra el conocimiento tuyo de tu palabra, Señor. Y llevo cautivo este pensamiento natural a la obediencia a ti, Jesús. Te doy gracias, llamo a manifestación la mente de Cristo. Te doy gracias, Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues estamos viendo temas espirituales importantes para ser libres de la enfermedad. Una de las cosas importantes que hemos estado viendo es principalmente la primera carta de los Corintios 12, versículo 1, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones del Espíritu de Dios. Dentro de esos dones están 9 dones del Espíritu, 9 regalos del Espíritu de Dios. Están 3 dones que son los dones de poder, que es don de fe, don de milagros y las sanidades, diversas sanidades. ¿Cuál es el objetivo de por qué necesitamos al Espíritu de Dios? Lo necesitamos principalmente porque Él es el Señor, y sin Él no podemos hacer nada aquí en la tierra.
Segundo, porque el Espíritu Santo quiere y anhela manifestarse en nuestras vidas. Él anhela manifestarse en cada uno de nosotros. Pero ¿sabe qué? Tenemos que ser humildes para recibir la palabra, para recibir el consejo, para recibir el mensaje de Dios, la enseñanza de parte de Él. En la segunda carta de los Corintios 12:7 dice el apóstol Pablo: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, medianamente me fue dado un aguijón. Es decir, al apóstol Pablo se le dio la revelación del Nuevo Testamento. En Gálatas capítulo 1 dice el apóstol Pablo: esta revelación, este evangelio, yo no lo recibí de ningún hombre, ni por hombre, dice, solamente lo recibí de Jesucristo. Cuando ascendió al tercer cielo, aquí mismo nos los dice, en el versículo 1 dice, segunda carta de los Corintios 12:1: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones. Fíjense de quiénes son las revelaciones. Las revelaciones son del Señor Jesús. Versículo 2: conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Es decir, de difícil expresión, o difícilmente el apóstol Pablo, todas las maravillas que vio en el tercer cielo, mi hermano, difícilmente el apóstol Pablo le es difícil expresar todas las maravillas que vio, inclusive todas las palabras que oyó del Señor Jesús. Qué maravilloso es haber conocido al Señor Jesús de esa forma, ¿no? Ya muerto, resucitado en el paraíso, y el apóstol Pablo es trasladado a ese lugar. No sabe si en el cuerpo, fuera el cuerpo, no lo sabe. Solamente lo único que sabe es que sí fue al paraíso y recibió el mensaje de Jesús. ¿Cuántos saben que ese mensaje está medio loco? Te ato, Satanás, y te echo fuera. Está ese mensaje medio un poco fuera de la realidad. ¿Qué pasaría si alguien le dijera a usted: ¿sabe qué? Vi a Jesucristo y me dio estas palabras. A causa de que se han levantado falsos cristos, se han levantado personas que han manipulado el evangelio, se han levantado falsos profetas. A causa de todo eso, mi hermano, ya las personas no creen. Ya las personas son incrédulas respecto a una persona que llegue y les hable del evangelio de Jesús. ¿Por qué? Porque ha habido malos testimonios, ha habido realmente no ha habido una representación correcta del Señor Jesús aquí en la tierra a través de su iglesia. Por consecuencia, llegamos a hablarle a alguien de Cristo y van a dicen, esta es una religión más. ¿A usted le ha pasado? A mí me ha pasado. ¿De cuál religión eres? Pues es de una más de tantas, de miles de religiones que hay. Es que la gente ya no cree. Y luego preguntan, ¿de cuál eres? ¿De aquel que andaba violando niños o de cuál eres? Luego preguntan, ¿no? Pero ¿sabe qué? No tenemos relación nada con ese tipo de personas. La única relación que tenemos es con Jesucristo. A Él servimos, a Él amamos y Él es el que se manifiesta a través de nuestras vidas. Por eso cuando usted se presenta en una casa, se presenta a ministrar a un enfermo, sabe que tiene que haber un poder manifiesto. No podemos andar nada más hablando con puras palabras persuasivas. Las palabras se las lleva el viento. Entonces, los hechos son los que permanecen. Cada hecho que usted haga en el nombre del Señor Jesús, ese hecho va a permanecer, mi hermano. A cada persona que le predique el evangelio, ese hecho va a permanecer. Muy bien, entonces estamos hablando de un hombre que fue al paraíso, un hombre que recibió la palabra de Jesús. Y ese mismo hombre, a causa de esas revelaciones que se le dieron, sabe que este hombre dijo que había algo puesto por Satanás para afectar su vida.
Un aguijón no es más que un estorbo, mi hermano. El único detalle es que debemos de entender que ese aguijón no era una enfermedad. Le ha quedado claro que no era una enfermedad, como dice la gente. Le ha quedado claro que no era un problema de homosexualidad, porque dicen que era homosexual el apóstol Pablo. No era un problema de esos. No era un problema que tenía sentimientos y dolor por los de su nación. No era un sentimiento porque había matado a Esteban. No era un remordimiento de conciencia. Es decir, no tiene nada que ver todo ese tipo de cosas para decir que el apóstol Pablo, el aguijón del apóstol Pablo era, sobre todo las personas que erran más en ese asunto, mi hermano, es todos aquellos que dicen que el apóstol Pablo tenía una enfermedad en su cuerpo. ¿Y sabe qué? Eso no hace o no permite trabajar al Espíritu Santo en los cuerpos de las personas. ¿Qué pasa si usted va a ministrar a un enfermo y luego llega con el enfermo y luego le va a decir el enfermo, más si es cristiano, porque muchos se denominan cristianos, más si usted le dice, es que soy cristiano, y si usted le pregunta, bueno, vengo a ministrarte porque recibí una palabra del Señor que tenía que ministrarte el poder de Dios para que sanaras, pero si la persona le contesta, pero es que esta situación que estoy pasando, enfermedad, es igual que el aguijón de Pablo. Pablo tuvo un aguijón, así es que yo también tengo otro. Usted tiene que estar preparado, mi hermano, porque se va a encontrar ministrando personas de diversas ideologías, diversos dogmas, doctrinas, creencias o como usted le quiera llamar. Y se va a encontrar personas dentro de ese buen rebaño del Señor, va a encontrar también personas que digan que la enfermedad es igual, la que ellos tienen es igual a la que tenía el apóstol Pablo. Pero vamos a seguir analizando esta situación con la finalidad de realmente comprender cuál fue el aguijón de Pablo. Y las personas que nos ven por internet no queden tampoco en ascuas, no queden dudosos, no queden con incertidumbre respecto a cuál es la verdad respecto a este tema, ¿ok? Mire, vamos a ¿qué significa la palabra que viene en la segunda carta a los Corintios? Vamos a leer el versículo 8 respecto a ese aguijón, dice 2 Corintios 12, versículo 8, respecto a lo cual, respecto a ese aguijón, dice, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y luego dice, y me ha dicho, ¿cuántos saben que el Señor le contestó? ¿Sabe usted que el Señor nos contesta? Cuando una persona, un creyente, un cristiano de la religión que sea, le dice, Diosito, estoy pasando por una situación difícil, tengo a mis hijos enfermos y no sé qué hacer. ¿Sabía que el Señor siempre les contesta? El día que estuvimos en el hospital, una madre con 2 hijos enfermos que no nos ha hablado para ir a ministrarla, ir a ministrar a sus hijos, no nos ha hablado. Sin embargo, es una madre que le estaba pidiendo a Dios que la ayudara para sanidad de sus hijos. Por una u otra situación no pudimos ministrarla porque no pudo salir, porque estaba en el hospital, porque su hija estaba en su casa, por lo que usted quiera. Pero creo que la próxima vez vamos a ir que vayamos allá, vamos a ir a ministrarle a esos hijos, a suministrar el poder del Espíritu de Dios, para que se manifiesten los dones de poder, fe, milagros y sanidades. Ahora, siempre cuando alguien clama a Dios, siempre hay una respuesta de parte de Él. ¿Cuál fue la respuesta? Que fuimos y le dimos una tarjetita, le dimos el Evangelio, le hablamos de Cristo, le hablamos de Cristo el sanador. Es decir, hubo una respuesta de parte del Señor. Asimismo, hubo una respuesta para el apóstol Pablo de parte del Señor. ¿Cuál fue la respuesta más eficaz que le pudo haber dado el Señor al apóstol Pablo? Bástate. ¿Qué entiende usted por bástate? ¿Qué entendemos por bástate? Que te sea suficiente, ¿no? Debe ser suficiente algo que yo ya te di. Entonces, miren lo que dijo el Señor al apóstol Pablo, 2 Corintios 12, 9. Y me ha dicho el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona.
Cuando tú eres débil, mi poder se perfecciona. Es decir, hay una manifestación del poder de Dios. ¿Cuántos saben que una enfermedad es debilidad? Cuando alguien está enfermo, ¿cuántos saben que se debilita? Por ejemplo, una temperatura de una semana, mi hermano. ¿Cuántos han durado con temperaturas de una semana? Muchos de nosotros a lo mejor hemos pasado por ello. ¿Y sabe qué? Cuando termina o una gripe de esas que dan como tan fuertes, mi hermano, que contagia a toda la gente, ¿no? De su alrededor. De eso que nada más usted respira y anda en el ambiente, echa todo el virus, imagínense. Si le ha tocado esas gripas, a mí me ha tocado esas gripas. De eso que cuando usted tiene su novio, su novia, cuando andaba en novio o novia, no se le querían acercar. Por favor, querido amor, hoy no me beses. Es necesario, si puedes estar lejos de mí, podemos estar felices acá agarraditos de la mano, si un dedo por allá está bien. O si le daba un beso a usted su novio o su novio, cuando andaba de novio. ¿Sí? ¿Les daban beso o no? Bueno, entonces mire, cuando habíamos estado enfermos en alguna situación, por ejemplo una gripe, que de esas que duran unos 7 días, que por cierto ya ahora ya no le deben durar 7 días. Si le duraran 7 días, mi hermano, ahora que usted conoce la palabra de fe y usted habla la palabra de sanidad para su cuerpo, le debería durar menos tiempo. Digo, a mí en lo personal me dura menos y ya tiene rato que no me una gripe, o sea, no sé por qué me acordé, no debía haberme acordado de eso. No la llamo manifestación, te echo fuera espíritu de gripa, virus inmundo. Ok, pero antes, mi hermano, cuando no conocíamos esta palabra, duraba 7 días. ¿Y cómo terminó usted al séptimo día? Mi hermano, terminaba la gente toda debilitada, con temperatura, todos debilitados. Ok, entonces, ¿qué dice? Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Significa que el poder del Espíritu Santo siempre está presente para cuando usted es débil en alguna u otra circunstancia. ¿Me explico ahí? Ok, entonces mire, pero hay una frase muy importante que le dijo el Señor: bástate mi gracia. Ahora, esa palabra gracia, mi hermano, tiene una infinidad de significados. Bástate significa que te sea suficiente o más que suficiente mi gracia. ¿Cuántos saben que la gracia de Jesús es como el evangelio, es la inclusión? Es la inclusión del evangelio, es decir, incluye todo el paquete que nos ha dado el Señor. ¿Sabía que en el paquete el Señor no nada más lo mandó al cielo? No nada más lo traspasó de un planeta a otro, mi hermano, lo traspasó de la tierra al cielo. Cuando usted se va de esta tierra, no va a quedar en el planeta, ¿sabe usted? Usted obtuvo un pasaporte directamente para el paraíso, así se llama en otro planeta. Todos obtuvimos un pasaporte para el paraíso. El único problema es que muchos que no aceptaron a Jesús se quedaron de mojados y la migra los regresó y se van a ir al infierno. ¿Entendió eso? O sea, se van a quedar en este planeta, que usted me entiende. Me gusta ver muchas películas de esas espectaculares donde se destruye la tierra y gente se fue a vivir en el espacio y luego se fue a vivir a otro planeta y luego regresaron al planeta Tierra. Todo ese tipo de cosas, de ese tipo de películas no son fantasiosas, porque realmente gran parte de ellos es una verdad. ¿Por qué? Porque se asemeja a cuando va a ser el rapto de la iglesia, mi hermano. Se asemeja cuando nos vamos a ir a otro planeta, nos vamos a ir al paraíso con Cristo Jesús. Se asemeja cuando vamos a regresar otra vez a la tierra. Por eso me gusta ver mucho ese tipo de películas. Exclusivamente de esas veo regularmente, que hablan de algo, que hay algo más allá de esta vida. No nos quedamos, mi hermano. A lo mejor usted ya lo domina todo eso, pero a lo mejor personas que nos ven por internet no entienden principalmente que no es quedarnos en esta tierra. Inclusive mucha gente dice: es que se murió mi bisabuelita y todavía viene en las noches y me arrulla. Dios mío, no es tu bisabuelita, es un demonio, amigo, que me ves por internet. Por Dios, viene a arrullarte un demonio que habla con la misma voz de tu abuelita.
Entonces ya no andan los muertos aquí divagando, mi hermano, ya eso no existe. ¿Dónde están los muertos que se fueron sin Cristo? En el infierno, Hades o Seol. ¿Dónde están los muertos que se fueron con Cristo? En el paraíso con Cristo, tercer cielo. ¿Ok? Entonces mire, ¿qué dice el Señor? Bástate mi gracia. Entonces debemos comprender cuál es la gracia. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Cuántos saben que le dijo que te sea suficiente o más que suficiente mi gracia? Es decir, esa frase para que le dio el apóstol Pablo es una frase para usted también. Cuando usted esté pasando por una circunstancia difícil, mi hermano, de la que sea, puede ser de enfermedad, puede ser problema familiar, puede ser problema de los hijos, puede ser un problema financiero. Siempre que usted esté pasando por una circunstancia difícil, si usted le pregunta al Señor, Señor, líbrame de esta circunstancia difícil, ¿qué cree que le va a contestar el Señor? Bástate mi gracia. Pero Señor, estoy pasando por una circunstancia tan difícil. ¿Qué le va a decir el Señor? Bástate mi gracia. Pero Señor, estoy que no me la acabo. En el trabajo ya no me la acabo con los compañeros que me hacen bullying, que soy el arroz negro en el... Así me pusieron una vez a mí cuando hicieron un examen ahí. Pusieron, es que fueron los psicólogos, porque usted me entiende, y hacen un tipo de juegos mentales ellos ahí. Y luego ponen, ¿qué piensas tú de tus compañeros? ¿No? Y ahí te ponen unas hojas en la parte de atrás de la espalda. Y luego cada persona pasa, cada compañero pasa, son unos, ¿cómo se llaman? Unos tipo test, algo así. Como tipos exámenes, como tipos pruebas psicológicas, para que usted me entienda. Y supuestamente fueron los psicólogos a motivarnos para que rindiéramos más en la empresa. Eran psicólogos positivistas y otras cosas más. Bueno, entonces mire, ya llegaban y en la parte de atrás de tu camisa, pues cada quien en la hoja que tú tenías ahí te ponía, es que tú eres así, o yo pienso que tú eres así. Y una de esas pusieron, es que eres como el arrocito, ¿cómo dice? El arroz negro en el, no sé cómo, ¿cómo? El negrito en el arroz, ¿no? Y dije, ¿qué significa eso? Pero Michelle me dio un significado. ¿Qué significa eso? Según en el ambiente de las personas que dicen ese tipo de frases, ¿qué significa? Que eres diferente al resto y que no le sigues el rollo a todos los demás, pues algo así, ¿no? O es como si dijeran, tú eres el patito feo, ¿no? Algo así. Pero no necesariamente significa, básicamente lo que significa es que somos diferentes a los demás, que la gente vea algo diferente de nosotros. Porque no le seguimos el rollo, pues para que usted me entienda. A lo mejor en conversaciones de doble sentido o en chistes de ese tipo que le llaman chistes rojos o no sé cómo le llaman, a lo mejor no le seguimos el rollo. Entonces, la gente siempre ve algo distintivo en cada uno de nosotros, ¿ok? Entonces, mire, no sé ni cómo llegué ahí, ¿verdad? Pero el caso es que cada persona te ponía una hojita en la espalda y decía, tú eres así, 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 así. Ok, entonces, mire, pero estamos con el tema de bástate mi gracia, ¿no? Cuando usted bueno, es por el bullying que te pueden hacer en el trabajo. Ahora, ¿me importó que me vieran como el arrocito negro? No me importó. Para empezar, porque ya me iba a salir, ya no los voy a volver a ver. Y segundo, porque no me debe de afectar, porque sí, la gente debe ver una diferencia entre ellos, porque todos ellos se ven igual, actúan igual, piensan igual, hablan muerte sobre sus hijos. Yo los escuché, mi hermano. Yo los escuchaba cuando es que mi hijo cada día está más enfermo y lo llevo con el médico y no lo encuentro y está más enfermo y maldiciendo a su hijo. Pero ¿qué decimos los que conocemos la palabra? Mi hijo es sano por las heridas de Jesús. Esa es la gran diferencia, por lo cual sí se manifiestan los dones del Espíritu de Dios, de sanidades. Y la gente que no conoce a Cristo, ¿usted cree que se va a manifestar el Espíritu Santo sanando a una persona que diga, cada día me veo más enfermo, me veo al espejo y me veo más demacrado? La gente pasa y me ve y me dice, ya te veo amarillo, ¿qué tienes? Y la gente empieza a sospechar y dice, yo creo que estoy enfermo de los riñones o estos.
Y Satanás empieza a meterle ideas a la gente del mundo, mi hermano. Pero los que conocemos a Cristo, la gente podrá hacerte bullying, podrá hacerte lo que sea. Y en esas circunstancias difíciles, usted puede decirle: Señor, líbrame de mis compañeros del trabajo, Señor, ya no me la acabo porque me dicen que soy el arrocito negro. ¿Y qué le va a contestar el Señor? Hijo, bástate mi gracia, que te sea suficiente lo que yo te di. Es decir, nos pone a actuar a nosotros. Si alguien viene con un dolor, ¿qué le va a decir el Señor? Señor, sáname por favor, ya hace mucho que estoy enfermo y no puedo sanar. ¿Qué le va a decir el Señor? Hijo, bástate mi gracia, que te sea suficiente mi gracia. Por eso es necesario analizar qué es la gracia, ¿no cree? Eso le va a aplicar a todos. Y siempre el Señor le va a contestar eso a usted. Cuando usted le pida: Señor, es que quiero ser millonario, Señor. Y usted va a esperar una respuesta como que el Señor le dijera: hijo mío, cómprate un boleto de la lotería. Eso no le va a contestar el Señor. El Señor no le va a contestar. ¿Sabía que personas que sacaron la lotería terminaron en la cárcel? Fracasados y en la cárcel. Gente empezó, uno que se sacó $300 millones en Estados Unidos, mi hermano, un latino, lo demandó la esposa y no sé quién más le sacó que había hecho no sé qué, y lo llevaron a la cárcel. Está en la cárcel, $300 millones, pero en la cárcel. ¿De qué le sirven? Entonces es el hombre más desdichado con $300 millones. Imagínense, desdichado con $300 millones, pero no los puede disfrutar. ¿Estamos entendiendo ahí? El Señor nunca le va a contestar algo que no va conforme a la palabra. Cuando le dice: bástate mi gracia, entonces usted tiene que conocer la gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? Para empezar, la palabra gracia es como un regalo, y muchos le llaman como un regalo inmerecido, que es el sacrificio de Jesús por nosotros. La gracia es que Él fue al infierno para que yo no tenga que ir, es parte de la gracia. Pero vamos a analizarlo a través de la palabra. ¿Qué les parece? Muy bien, vamos a la palabra gracia. Es la palabra griega charis. Significa principalmente como si el Señor le hubiera dado un donativo. Un donativo, ¿sabe qué es? Un regalo. Es como un donativo. La gracia representa también un favor de parte de Dios, es decir, un regalo de parte de Dios, que a lo mejor usted no hizo nada para merecerlo. Nosotros a lo mejor no hicimos nada para merecer que Jesús, el Señor, muriera por nosotros. No hicimos nada, porque Él murió hace 2000 años aproximadamente. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nada, porque ni siquiera estábamos en esta tierra. No hicimos nada. Fue un regalo que nos dio Él. Eso significa gracia, un regalo, un donativo. Es una gratitud. Es la aprobación de Dios. Todo ese tipo de frases representan la gracia. Son regalos de Dios, para que me entiendas. Es un regalo de Dios que nos dio. Ahora, ¿cuál es el regalo que nos dio Jesús? Muy bien, vamos a Mateo capítulo 10. Primer regalo que vamos a poder ver. En Mateo capítulo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, aquí está, mire la gracia, aquí está el regalo, aquí está el don que le dio Jesús a usted. Llamando a sus 12 discípulos, ¿qué dice que les dio? Mire, ¿cuántos saben que estamos hablando, cuando hablamos de gracia, es algo que nos dio? Es un regalo que nos dio. Entonces aquí dice que Él les dio a sus 12 discípulos. ¿Y sabe qué? No nada más era a los 12. Es importante que usted entienda que este regalo también es para ustedes. Dice que les dio autoridad ¿sobre qué? Sobre los espíritus inmundos. Ahora, ¿viene un espíritu inmundo a influenciar a un compañero de su trabajo? Y usted y ese compañero de trabajo todos los días lo agarra bullying. ¿Le ha pasado a alguno de ustedes?
Bueno, a mí no me ha pasado porque yo les corto el rollo rápidamente. Pero ¿a alguno de ustedes le ha pasado que le hagan bullying? ¿No? ¿A nadie les ha hecho bullying? Pues son muy, muy agraciados ustedes. Qué bueno que no les han hecho bullying. ¿En la escuela no les han hecho bullying? ¿En la escuela no les hacen bullying? ¿No les han hecho bullying? Capaz que ustedes son los que hacen el bullying, ¿no? Dios mío, un cristiano haciendo el bullying a otro, ¿no? Bueno, espero que no sea tampoco de esos, ¿verdad? Ni de los que les hacen bullying ni de los que hacen bullying. Ok. Entonces, miren, dice que les dio autoridad. ¿Qué pasa cuando alguien te está estorbando, mi hermano? Tenemos la palabra de Jesús, que tenemos autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Cuáles? Los que están influenciando a las personas. Mi hermano, hay personas que pueden tener algo contra usted, que les caiga usted gordo. ¿Escucha esa palabra? Que les caiga mal. Es la misma frase para los amigos que nos van a ver de Colombia y Argentina. Que les caigamos mal a alguien por simple percepción nada más. Digo, a mí me ha tocado, mi hermano, en trabajos donde yo he laborado, me ha tocado que no le caigo bien a todos. Y esas personas tratan y te hacen siempre la vida difícil. Pero ¿sabe qué? Yo entendí que tengo autoridad sobre los espíritus inmundos que influencian a esas personas. Y ese es un regalo y es parte de la gracia que el Señor me dice: bástate mi gracia. Que te sea más que suficiente mi gracia. Y parte de la gracia es que me dio autoridad. Es decir, yo tengo autoridad para atar y desatar a los espíritus inmundos. ¿Qué comencé a hacer cuando hubo ese problema, mi hermano? Dije: espíritu inmundo, que estás detrás de esa persona, influenciando a esa persona, yo te ato porque el Señor Jesús me dio autoridad y te echo fuera a esa persona e impido que tú la sigas usando contra mi vida. Sencillo. Ahí utilicé ¿qué? Lo que el Señor Jesús me dijo: bástate mi gracia. ¿Y sabe qué sucedió? Al tiempo que cree, pues ya le caía bien a la persona. Siempre funciona la palabra. Digo, eso hablando en términos naturales, ¿no? Digo, en términos de relación con otras personas. Pero puede alguien tener un espíritu de enfermedad. ¿Cuál es la respuesta cuando alguien tiene un espíritu de enfermedad y ya no soporta el dolor? ¿Qué le va a decir? Señor, por favor, ya no soporto este dolor. Por favor, Señor, si es posible, sáname. Si está en tus manos, Señor, el sanarme, por favor, sáname. Y luego cae de rodillas: te pido, Diosito, que me sanes. ¿Sabe que el Señor no va a responder esa oración? Y si la responde, lo único que le va a decir: bástate mi gracia. Es decir, tú tienes la autoridad para decirle a ese espíritu inmundo que se vaya de tu cuerpo. ¿Estamos entendiendo ahí? Entonces, ¿qué más les dio esa autoridad sobre los espíritus inmundos? Pero también, ¿para qué los echasen fuera? Pero también viene la otra frase: para sanar toda enfermedad. Es decir, ya no tenemos que pedirle a Dios, porque Él, a través de la gracia de Jesús, nosotros recibimos autoridad sobre las enfermedades, sobre los espíritus inmundos. Así que no hay un justificante, mi hermano, como para no poder sanar de alguna enfermedad. Y si no podemos sanar de la enfermedad, entonces hay algo que detiene la manifestación de la sanidad. Pueden ser personas que no estén perdonando, por ejemplo. Las personas que no perdonan, eso permite la entrada o la retención del espíritu de enfermedad en ellos. Personas que tienen odios arraigados desde que eran unos bebés, yo creo unos niños por allá, y todavía recuerdan cuando ni siquiera han perdonado a su bisabuelita que los golpeaba cuando estaban niños. Y sabe que todo eso trae un problema de que llega en el tiempo que enfermedades como el cáncer, la osteoporosis es una de las enfermedades importantes por los cuales viene de que las personas no perdonan. La osteoporosis son las enfermedades de las que vienen porque la gente no perdona. Luego el cáncer viene también por la falta de perdón. ¿Sabe usted que el cáncer en la mayoría, sobre todo de los cristianos, viene porque no perdonan? La artritis es una enfermedad que viene también por el no perdonar. El cáncer, la osteoporosis,
Son enfermedades que vienen por no perdonar. Y personas se han muerto porque no han perdonado. Pero, ¿qué es mejor? Dijo el Señor Jesús que Él nos había perdonado y que nosotros tenemos que perdonar a los demás. ¿Estamos de acuerdo? Inclusive en Mateo capítulo 18, cuando habla de atar y desatar, mire, vamos a Mateo 18. No es mi tema, ni traía este tema, pero no sé por qué está saliendo a relucir. Mateo 18, 18, de cierto os digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué significa atar? Significa tomar autoridad sobre algo sobre un obstáculo, sobre una dificultad, sobre un problema, sobre una enfermedad, sobre un espíritu inmundo. Eso es atar, es tomar autoridad e inhabilitar a ese espíritu que está estorbando. ¿Sí me entiende? ¿Qué es atar? Es tomar autoridad e inhabilitar ese espíritu que está obstruyendo, que está obstaculizando su vida. Eso es atar. Desatar es al revés. Es usted permitir que ese espíritu inmundo venga y perturbe su vida. Inclusive se lo puede llevar hasta 3 metros bajo tierra si usted no perdona. Ok. Todo lo que atemos será atado, todo lo que desatemos será desatado. Pero en esa misma historia, mire lo que dice. En el versículo 19, otra vez os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y entonces Pedro en esa misma historia se acerca en el versículo 21 y le dice: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Le dice: nada más son 7 veces la que lo tengo que perdonar. Es que ya me hizo una, Señor. Lo perdoné. Luego me hizo otra, Señor. Lo volví a perdonar. Señor, me hizo otra, lo perdoné. Otra, Señor, otra. Fueron 7 ya. ¿Qué le contestó el Señor? El Señor le contesta sabiamente y le dice: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces. ¿Cuánto es 70 veces 7? 400. 490 veces. ¿En cuánto tiempo? En un día. Mi hermano, debemos de perdonar. Ahora, hay ciertos hermanitos o hermanitas, hicieron una, se le perdonó, hicieron otra, se le perdonó, hicieron otra y siguen haciéndola, porque como lo perdonan, siguen haciéndola. Entonces, ¿qué debemos hacer en ese tipo de circunstancias, mi hermano? Puede perdonar dándole una cachetada. ¿Captamos? Te perdono, pero ya no estés molestando. Digo, hay personas que se aprovechan de eso. Es que dice la palabra que me tienes que perdonar, por eso te ofendo cada vez que quiero. Pero es que dice la palabra que me tienes que perdonar. ¿Y él qué? Entonces, mire, fíjese. ¿Qué dijo? 70 veces 7, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo ahí? Y todo eso, mi hermano, lo dijo ¿en qué historia? ¿En qué historia? Lo dijo que atáramos y desatáramos, en la historia de perdonar, en el contexto de perdonar. Es decir, podemos atar y desatar con nuestros labios, pero si no perdonamos, no hay ningún efecto en el mundo espiritual. Es decir, la persona seguirá enferma. Porque ¿de qué sirve tomar autoridad y tomar la gracia de Jesús? Señor, pues estoy padeciendo esto, Señor. Y luego el Señor Jesús le dice: basta de mi gracia. Ah, ok, Señor, ya conozco tu gracia.
que me diste autoridad sobre los espíritus inmundos y para echar fuera toda enfermedad. Bueno, enfermedad, te ordeno que salgas de mi cuerpo en el nombre de Jesús. Y el dolor y la enfermedad ahí siguen. Y enfermedad, te echo fuera en el nombre de Jesús. Y la enfermedad ahí sigue. ¿Sabe por qué? Porque tiene un derecho. Tiene un derecho legal porque usted lo está atando, lo está inhabilitando, pero no surte ni un efecto en el mundo espiritual. ¿Por qué cree? Porque no perdona. Sencillo. Hay un derecho de esa enfermedad de no salir. Un hombre llamado John G. Lake, o John G. Lake, dicen en Estados Unidos, en inglés. Ese hombre y su mujer ministraban sanidad y milagros a principios de 1900, allá en el África. Se veían milagros impresionantes y extraordinarios. Pero la persona que no sanaban, inmediatamente lo pasaban a un cuartito y le decían, a ver, y le oraban en lenguas. El Espíritu Santo les mostraba, ¿sabe qué? Pues no has perdonado a fulano, sotano. Tienes que perdonar para que recibas sanidad. ¿Por qué? Porque había un derecho legal en el espíritu inmundo. Ahora, mire, mucha gente dice, bueno, es que las personas tienen que sanar, perdonan o no perdonan, tienen que sanar. Hay un criterio que utilizan algunos predicadores, inclusive predicadores de la palabra de fe. Dicen, no importa que no perdones, o sea, no importa que tu situación espiritual como esté, pero tú vas a recibir sanidad. Pudiera ser una verdad a medias. Es decir, puede recibir la persona sanidad, pero ¿sabe qué? El espíritu inmundo se va a manifestar la sanidad, pero el espíritu inmundo va a regresar otra vez. Porque ahí está el problema. El problema no es la enfermedad en el cuerpo, el problema es que no perdonan. Por lo cual la enfermedad se va y luego vuelve a regresar. Lo peor del caso es que muchas veces regresa con más fuerza. Y eso es lo mismo que dijo el Señor Jesús, que hay, no sé si 7 espíritus inmundos, que cuando el espíritu sale, va a lugares secos y regresa, encuentra la casa adornada, vacía y vuelve a entrar. ¿Y qué cree? Viene todavía acompañado con los compañeros de parranda, 7 más. A atormentar a la persona aún más. Entonces, mire, en esa misma historia de Mateo 18, regresamos poquito. En el versículo 15 dice, por tanto, si tu hermano peque contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si tu hermano te oye, ¿qué va a pasar? ¿Qué significa que me oye o que lo oye usted? Significa que hizo caso, se corrigió, pidió perdón, se arrepintió y cambió de actitud. Entonces, si alguien pega contra ti, ve y repréndele, llama la atención y le sabes que está mal lo que hiciste contra mí. Entonces, el versículo 16, mas si no te oye, toma contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Es decir, ya va a haber alguien acompañado ahí, acompañando. Ahora, ¿por qué tiene que haber alguien acompañando? Puede ser vergonzoso hasta que vaya alguien acompañando, ¿no? Porque se van a dar cuenta de la situación en que está, ¿no? Pero ¿sabe qué? Regularmente en el mundo espiritual siempre debe haber testigos. Debe haber testigos en el sentido de que se le corrigió a la persona, se corrigió a tiempo, no hizo caso. ¿Sabe por qué debe haber testigos? Porque si al rato le pasa algo a esa persona que decidió seguir todavía pecando, es decir, contra la persona a la cual ofendió, y todavía continúa en esa misma actitud, para cuando le pase algo a esa persona, sepan por qué sucedieron las cosas. ¿Sí me explico? Es decir, al rato esa persona que andaba ofendiendo al otro, continuamente, como dice, bueno, perdónalo 490 veces en un día. Pues sí, se le perdonó 490 veces y lo siguió haciendo. Se le reprendió con una persona, se le reprendió personalmente, se le llamó la atención personalmente. Luego se llamaron 2 testigos, hubo 3 testigos ahí, la persona y 2 testigos más. Aún así no hizo caso y aún así viene otro proceso más. Dice el 17, si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y de ahí viene el 18, todo lo que tú ates será atado. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto, mi hermano? Que si a una persona se le llama la atención porque está incorrecto o anda de manera incorrecta, anda en una situación incorrecta,
Se le volvió a llamar otra vez la atención, sobre todo la persona que fue la ofendida. Llamó testigos y dice, bueno, vayan conmigo y conste que yo le dije a él que estaba mal contra mí, que no lo siguiera haciendo, y lo siguió haciendo. Ya hubo 2 testigos más, y al rato que a la otra persona, que era la que continuamente estaba ofendiendo, y le pasó algo, es decir, vino Satanás, quiso dañar su vida o algo sucedió, entonces ya hay testigos. Hay testigos aquí en la tierra y hay testigos en el cielo. ¿Por qué razón? Ahí van a decir, bueno, a ese hermanito le sucedió eso porque hizo esto, hizo esto, hizo esto, hizo esto. ¿Y qué? No nada más supo la persona ofendida, sino hubo testigos en ese sentido. Inclusive fue testigo, puede ser testigo de la iglesia también. ¿Sabe por qué? Porque principalmente debemos de cuidar principalmente el evangelio de Cristo Jesús, para que el evangelio no sea vituperado. Porque cuando sucede algo, mi hermano, sobre todo cuando predicamos y enseñamos la buena palabra, la palabra que da vida, la palabra de fe, y sucede algo aquí en la tierra, mi hermano, algo sucede a alguno de los hermanitos, siempre va a haber testigos, debe haber testigos para que diga, no es que el evangelio haya fallado, no es que Cristo Jesús haya fallado, la que falló fue la persona. ¿Estamos entendiendo ahí? Por eso muchas personas de afuera, sobre todo gente que no tienen a Cristo en su corazón, a lo mejor que son vecinos de usted, o que son vecinos de la persona esa que está así, en esa circunstancia, si sucedió algo, lo van a decir a los vecinos, mira, se acercaron ahí con los hermanitos de esa iglesia y parece que les fue peor. Se acercaron con los hermanitos y miran lo que les sucedió. Entonces siempre tiene que haber una explicación. En el mundo espiritual, en el mundo natural, en el mundo de la fe, en el mundo de los hijos de Dios, tiene que haber testigos. Por las cosas que puedan suceder aquí en la tierra, siempre debe haber algo para que el evangelio de Cristo Jesús, defendamos el evangelio y digamos, no es que la palabra haya fallado, no es que Cristo haya fallado, sino la que falló fue la persona. ¿Estamos entendiendo por qué debe haber testigos? Y ya termino con Romanos capítulo 3. Ok, entonces, bástate mi gracia significa que nos da autoridad para echar fuera espíritus inmundos y toda enfermedad. Concluyo con Romanos capítulo 3. Es una parte de la gracia la que estamos viendo ahorita, que es autoridad, señorío, dominio para echar fuera espíritus inmundos y para sanar toda dolencia. ¿Estamos de acuerdo? Romanos capítulo 3 es un texto bíblico que versículo 3 dice, está hablando del judío, está hablando a los que vino primeramente bueno, vamos a leer del versículo 1. Romanos capítulo 3 versículo 1 y terminamos con esto. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Dice el apóstol Pablo, ¿qué ventaja puede tener un judío respecto a un mexicano? Para que usted me entienda. ¿Qué ventaja tiene un judío respecto a una persona que habita en otro país que no es de los judíos o israelitas? Dice el apóstol Pablo, ¿de qué aprovecha la circuncisión? Lo dice mucho. Ahora, ¿por qué dijo mucho el apóstol Pablo? Mucho en todas maneras. ¿Por qué les aprovecharía a ellos eso? El circuncidarse físicamente, ¿por qué les aprovecharía? Dice mucho en todas maneras. Primero dice, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Es decir, a ese tipo de personas que se circuncidaban, a los judíos israelitas que guardaban la ley de Moisés, que se circuncidaban, guardaban el rito de Moisés, a esos hombres primeramente vino Cristo Jesús y dice, primeramente les voy a predicar la palabra a los de la casa de Israel. ¿Sí sabía? Inclusive menciona las ovejas perdidas de la casa de Israel, es decir, todos los que se habían dispersado en todas las partes de la tierra. Les iba a predicar primero, en pocas palabras, a la nación de Israel. ¿Por qué? Porque de ahí, de los judíos, dice, viene la salvación, dice la Biblia. ¿Qué significa? Que de Israel, donde había nacido el Mesías, les iba a predicar a los israelitas para que de ahí salieran a todas las naciones de la tierra, para que conociesen el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo ahí? Por eso dice que les aprovechó, porque sí, a ellos vino primeramente la palabra.
Si estamos entendiendo, ¿verdad? Mucho, en todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues ¿qué dice? Y aquí viene el problema de lo que dijo el apóstol Pablo. Pues ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿De quiénes está hablando? De los judíos que no recibieron al Mesías, llamado Jesús. ¿Qué pues dice si alguno de ellos han sido incrédulos? ¿Qué pasa pues cuando alguien es incrédulo? Es lo que está diciendo. Y que forman parte del pueblo, entre comillas, elegido de Dios, llamado Israel. ¿Qué pasa con ellos? Luego dice, otra pregunta más. La incredulidad de ellos habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Preguntaríamos, si alguno de ellos que no recibieron al Mesías, el Señor Jesús, de los fariseos, saduceos y todos los de ese tipo de religiones judías, si no recibieron al Mesías, mi hermano, ¿acaso falló Dios o la fidelidad de Dios falló? ¿Y qué contesta el apóstol Pablo? ¿Acaso su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Es decir, si ellos fueron incrédulos y no creyeron en el Señor Jesús, ¿acaso será que Dios falló? Si alguno de ellos se fue al infierno, aunque guardaba la ley de Moisés, aunque enseñaba la ley de Moisés, alguno de ellos pero no recibió al Mesías. Y de repente, como no recibió al Mesías, no nació de nuevo. ¿Y a dónde cree que van los muertos espirituales, mi hermano? Según la Biblia, van al infierno, al Hades o Seol, como usted le quiera llamar, al lago de fuego. Bueno, el lago de fuego todavía no está, ¿no? Pero Seol, Hades, y es un lugar de tormento. Según Lucas 16, lean la parábola de Lázaro el rico. Entonces, ese lugar de tormento, mi hermano, ¿qué pasa? Si se fue al infierno y practicaba la ley de Moisés, era fariseo, era maestro, era rabino a lo mejor, pero se fue al infierno porque no recibió a Jesús. ¿Acaso Dios habrá fallado? Es la pregunta del apóstol Pablo. ¿Cuál es la respuesta? De ninguna manera. Es decir, no es Dios que está fallando aquí en la tierra, es el ser humano que está fallando. Porque no conocen la palabra, porque no conocen a Cristo, o porque conocen a Cristo, pero aún todavía desatan el espíritu de enfermedad, no perdonando a aquel que les ha ofendido, o aquel que está ofendiendo lo sigue haciendo repetida y continuamente. ¿Estamos entendiendo? Tanto uno está mal porque no perdona, como el otro está mal porque también continúa en el mismo ciclo, sea engañando, sea repitiendo la misma escena continuamente. Sí es cierto que tenemos que perdonar 70 veces 7, pero sí es cierto que el otro tiene que cambiar 70 veces 7. Imagínense, 70 veces tiene que cambiar. No, tiene que cambiar desde la primera, porque si no, no va a llegar a las 70 veces 7. No va a llegar a las 490, mi hermano. Satanás lo va a destruir. Ahora sí entendemos, no es que Dios haya fallado, no es que la palabra haya fallado, no es eso, mi hermano. No es que sea nula la palabra de Dios. De ninguna manera, dice el apóstol Pablo, antes bien sea Dios veraz. ¿Y a quién le echan la responsabilidad de la falla? ¿Quién falló? Y todo hombre sea mentiroso. Siempre será así en todos los aspectos. Por eso debe haber testigos en el mundo espiritual, para que si sucede algo siempre diga, mira, a este hermanito le pasó esto por esto. Que no digan que falló la palabra, que no digan que si alguien fue incrédulo, que no digan que falló Dios, porque la incredulidad de las personas no hace nula la fidelidad de Dios. ¿Y sabe qué? La fidelidad de Dios siempre está presente, vigente y permanece para siempre a través de su palabra. Recibirán sanidad las personas que comiencen a hablar la palabra, que aten, desaten, que utilicen la gracia de Jesús, sí, pero siempre y cuando no estén ubicados entre las personas que ofenden o entre aquellos que no perdonan ofensa. ¿Estamos captando? Entonces la situación no es que
Sí es cierto que nos debe bastar su gracia. Hay poder y autoridad en la gracia de Jesús. Está pasando circunstancias difíciles, enfermedades, problemas familiares, lo que sea. Bástate mi gracia, sí. Entonces usted opera en la gracia. ¿Cuál es? Que nos dio autoridad. Ejerza la autoridad, pero ¿sabe qué? No ande ofendiendo, no ande pecando, no ande reincidiendo. Y también, si alguien le hizo algo, perdone. Sea rápido para perdonar. No espere que las cosas se multipliquen para que usted perdone. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Jesús. Bástate mi gracia, dice el Señor, porque mi poder se perfecciona cuando tú eres débil. Padre, te damos gracias. Recibimos tu gracia, Jesús. Ya no te podemos pedir, Señor, que nos quites algún aguijón, una circunstancia adversa, como se llame. Ya no podemos hacerlo, Jesús. Porque tú nos dices, Señor, principalmente tu gracia fue eso. Que nos diste autoridad sobre los espíritus inmundos, así como a tus 12 discípulos. Le diste autoridad sobre espíritus inmundos y para que los echaran fuera. Y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Esa misma autoridad la tenemos nosotros, Jesús, Señor. Pero también hemos entendido que esa autoridad que nos has delegado para atar y desatar va totalmente correlacionada, Señor, con perdonar. Yo decido en esta noche en el nombre de Jesús. No depende de que lo sienta o no lo sienta. Persona que me ves por internet, no depende que sientas perdonar o no. No se trata de que tengas un sentimiento contrario de odio, de rencor, de algún recuerdo que tengas en tu mente que no puedas superar. El perdonar es una decisión. Lo sienta en mi corazón o no lo sienta, el perdonar es una decisión que puedes tomar hoy. Es una decisión por la cual puedes optar en esta noche, para que la gracia de Jesús, en la autoridad que te ha delegado, comience a operar en tu cuerpo, en tu vida. Comience a operar en tus finanzas. Comience a operar en tu relación matrimonial o familiar. Si bien es cierto, Jesús nos dio autoridad, pero también es cierto que esa autoridad para atar y desatar aquí en la tierra está sujeta o sometida a el perdón a los demás. Señor, yo tomo esa decisión. Cada uno de los que estamos aquí presentes en esta noche, y cada persona que me ve por internet, puede hoy hablar estas palabras y tomar una decisión firme para perdonar a sus semejantes, para perdonar a aquella persona, aunque haya sido el más malo de toda la tierra. Pero es necesario que tomemos esta decisión. Si usted es de las personas que tomó la decisión en esta noche de perdonar, solamente repita conmigo estas palabras: Señor Jesús, tú me perdonaste toda deuda, Señor.
Tú me perdonaste todo pecado con ese amor tan grande que derramaste en la cruz del Calvario. Con esa sangre derramada tú me perdonaste todo, Señor. Por eso dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso yo en esta noche, Señor, por agradecimiento a ti de que me quitaste todo pecado y me perdonaste todo pecado, yo decido, usted puede repetirlo también, mi hermano, yo decido, diga, aunque no lo sienta en mi corazón, aunque mi mente traiga esos pensamientos de aflicción, aunque recuerde esos momentos difíciles, cuando me ofendieron, cuando me maltrataron, yo en esta noche tomo la decisión firme de perdonar a toda persona que me haya hecho un mal. Yo los perdono en el nombre de Jesús. Y ahora sí, comienzo a atar en el nombre de Jesús y tomo toda autoridad en el nombre de Jesús, porque esa es tu gracia, Señor, que me es más que suficiente para salir adelante en la tierra, para ser libre de aflicciones, de enfermedades, de ataques satánicos, de tormentos. En el nombre de Jesús, ato todo espíritu de enfermedad que pudiera afectarme, a mí, a mi familia, a todos mis descendientes. Todo espíritu de muerte que pudiera afectarme, yo lo ato en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Esa es tu gracia, Jesús. Todo espíritu inmundo que está obstaculizando mis finanzas, yo lo ato, yo lo inhabilito en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, porque en el mundo espiritual de tu reino, Jesús, ya está atado por ti. Y te doy gracias. Ahora soy libre para adorarte, libre para exaltar tu nombre, libre para bendecirte, libre, Señor. No a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre damos gloria por tu fidelidad. Él nunca falla, mi hermano. No a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre damos gloria por tu fidelidad. Dígale. No a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre damos gloria por tu fidelidad. Ya soy libre. No a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre damos gloria por tu fidelidad. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Jesús, oh Jesús, mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Jesús, Jesús,
Dale un fuerte aplauso al Rey. Gracias, Jesús. Diga: soy libre de todo espíritu inmundo, soy libre de todo ataque satánico, soy libre de toda enfermedad. En el nombre de Jesús, tu gracia me es más que suficiente, Señor. La recibo por la fe y te doy gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque me has librado de todo el mundo de las tinieblas que estaba contra mí. Yo te doy gracias porque soy libre, porque pude perdonar, Señor. Pude tomar esa decisión y ahora soy libre para adorarte, para exaltarte, para permanecer sobre esta tierra, Señor, reinando en vida. Gracias, Jesús. Nos despedimos, nuestros amigos. Reciba a Jesús en su corazón. Dígale: Señor, hoy te recibo en mi corazón y en mi vida. Tú eres el Señor y mi Salvador y mi Dios. Te doy gracias, Jesús. Dios les bendice a cada persona que nos ven a través de este medio. El Señor les ama. Cristo